Bien, quiero pasar al otro tema, que es la parte de la masonería. La parte de la masonería es propiamente una sociedad secreta. Cuando se habla de la masonería, la mayoría de los ponentes que hablan acerca de la masonería, por lo regular toman su fundación del año 1717 en Inglaterra, o del año 1737 en Francia. Y a partir de ahí, los escritores que han hablado de la masonería, la mayoría de los escritores como León Ponsis, como Alberto J. Triana, como León Meurin, como Alberto J. Triana, como Maurice Fara, como el mismo mexicano aquí, se me fue el nombre, que escribió el comentario de la Revolución, Antonio Gibaja Patrón, Antonio Pompa y Pompa, por ejemplo, que han escrito acerca de la masonería, o en Argentina, por ejemplo, el padre Julio Membiel, el padre Sáenz, Antonio Caponeto, Hugo Guas, Julio Membiel, un gran teologazo, Caro en Chile. Cuando esos autores han hablado, y otros que se me pasan, Maurice Pinay, etcétera, cuando hablan de la masonería, por lo regular no hablan del origen de la masonería, sino de la masonería ya en acción. Y es necesario saber el origen de la masonería porque tiene unos datos importantísimos. Entonces, hace algunos años apareció un documento que quiero mostrar aquí en pantalla. Es un documento que creo que es el más fidedigno, a razón de los que conocen este documento, que se llama La disipación de las tinieblas o el origen de la masonería. Quiero leer aquí un apartado en donde menciona que el traductor de esta historia del francés al árabe, con vestimenta y decoraciones masónicas, al describírsele el misterio, desistió de la masonería. Se trata de un hombre llamado Abad Khoury, que está aquí en la primera página. Este libro es uno de los básicos para saber el origen de la masonería, porque la mayoría de los autores que he mencionado y otros tantos solamente mencionan el origen de la masonería de 1717 en Inglaterra y el desorden que causaron en Inglaterra y después en Francia, como lo vamos a ver de manera rápida. Sin embargo, la masonería ha sido una sociedad secreta que al principio no fue como una sociedad secreta, sino como una sociedad que era un misterio como tal. Y podemos decirlo a ciencia cierta que el 70% de las personas que hablar de la masonería, el 70% en realidad ni conoce qué es la masonería. Un 20% sabe propiamente un poquito acerca de esa sociedad secreta. Y los que conocen un poquito de la masonería, pues sería un 5 o 10%. La masonería como tal fue fundada en el año 43 a razón de Herodes Agripa y su ayudante Girán Abiud. Ellos hicieron esa sociedad secreta, aunque como tal no aparece como la masonería, sino como una fuerza misteriosa. Esa fuerza misteriosa, su nombre ya lo indicaba, todo es una fuerza para contrarrestar el misterio de la redención y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo propiamente venció la muerte, venció el pecado, y hubo un cambio de la preparación del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Se esperaba el Mesías llegó, y nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en su vida pública, fundándola en Pedro, de acuerdo al Evangelio Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la redención y todo lo que tiene que ver con Cristo, la segunda venida, la escatología, la parucía, la segunda venida de Jesucristo en los últimos tiempos, parucía y escatología, pues es un misterio que la iglesia promueve a través de la catequesis, a través de la formación. Es un misterio que ellos quieren contrarrestar, ese misterio, esa formación, a través del mismo misterio en el misterio. Por eso la masonería al principio surge como un misterio para acabar con ese misterio redentor. En otras palabras, es una sociedad secreta que trabaja a oscuridad de las tinieblas para acabar con Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo, de primera instancia. De segunda instancia, es para acabar con el gobierno que no esté de acuerdo a sus fines
pensando en un gobierno mundial. De tal manera que esta sociedad secreta siempre ha existido como una fuerza misteriosa. Paul Johnson, un escritor extranjero, que es autor de varios libros, Tiempos Modernos, Historia del Judaísmo, Historia del Cristianismo, etc., revela un dato muy importante. Creo que es uno de los escritores muy serios. Sus libros siempre tienen alrededor de arriba de 500 páginas. Y menciona esto que es más importante mencionar aquí en este momento, a través de esa fuerza misteriosa. Él menciona que cuando Moisés se fue al monte Sinaí, en donde Dios le dio los mandamientos, Dios le dice a Moisés que baje, porque había tardado ya varios días ahí y Moisés no bajaba. Dios le dice que baje porque su pueblo se ha corrompido. Y efectivamente Moisés baja del Sinaí y ve que el pueblo está adorando un becerro de oro. Dice este escritor, Paul Johnson, en la historia del judaísmo, y también lo llega a referir un poquito en la historia del cristianismo, que cuando Moisés baja están adorando el becerro de oro, pero dice él, no es que estén adorando al becerro como tal, a la imagen, sino con lo que está hecho la imagen, es decir, el oro. De tal manera que la masonería tiene en esa fuerza misteriosa un poder con el cual someter a cualquier gobierno. Me refiero a la economía. Ellos manejan la cuestión económica. Tan es así que los 12 bancos a nivel mundial, de los más grandes que existen, pertenecen a la masonería. Y aquí quiero mencionar algo además. Cuando se habla de masonería, por lo regular, todos se van en un contexto del término masonería como tal, sin mencionar la cuestión de su creación. Su creación es el judaísmo como tal, de tal manera que el nombre propio como tal de esa asociación, de esa sociedad secreta, el origen es la judiomasonería.